qué bloque? Conocimiento, bien. El saber, perfecto. Bloque conceptual, muy bien. Dalma y Luciana. Entonces ahora, veamos el otro ejemplo. Que las mujeres adquieran habilidad para elaborar un desayuno saludable. ¿Cuál sería el contenido que se desprende de este objetivo? Habilidad para elaborar un desayuno saludable, desayuno saludable, desayuno saludable. Bloque procedimental, preguntan. Como contenido, ¿qué es un desayuno saludable? Y ahí, a ver, si yo digo, ¿qué es un desayuno saludable? Está respondiendo a un contenido conceptual, ¿sí? Bien, elaboración de un desayuno saludable. Muy bien, Fernanda, Carla, ¿sí? De alguna manera, ustedes ahí lo que pueden esbozar es, teniendo en cuenta que ya habíamos visto la conducta y el contenido, ustedes ya saben que acá no hay conocimiento, hay un procedimiento, ¿sí? Entonces, ¿pero cómo lo llevamos a contenido? Bien, elaborar un desayuno saludable, pone Abigail. Podríamos ponerle como, para mí me parece que tendría que ser como la preparación, ¿no? Elaboración de un desayuno saludable. Quizás podemos trabajar sobre técnicas para elaborar un desayuno saludable, ¿sí? Entonces, digo, haciendo referencia a lo procedimental, siempre tenemos que poder ver que nuestro contenido refleje de alguna manera ese procedimiento. Porque si yo pongo, como decían, como pregunta, ¿qué es un desayuno saludable? Estaríamos respondiendo a un contenido conceptual y no procedimental. Bien, bloque procedimental, el saber hacer. Bien, entonces vamos a ver en la pizarra. Ya que hemos trabajado estos dos objetivos, veamos en la pizarra. Para el objetivo, qué contenido se desprende, ¿no?, de este objetivo. Acá quedó la meta. Y el objetivo teníamos el objetivo específico y hablaba de incorporar 5 porciones diarias de frutas y verduras en su alimentación durante el tiempo de permanencia en la universidad. ¿Qué contenido se desprende de ese objetivo? Importancia de consumir frutas y verduras. Conocimiento. A ver, ¿qué otro? Importancia. Hasta ahora. Importancia de incorporar 5 porciones de frutas y verduras. Incorporación
Acá dice hábito de incorporar selección de frutas y verduras de todo tipo y color. Como aporte tenemos acá que incorporar corresponde al procedimiento. Y efectivamente, como dice Dalma, si ustedes vuelven al objetivo, incorporen, que los estudiantes universitarios incorporen, implica de alguna manera que yo seleccione y los consuma. Entonces, cuando ustedes han puesto importancia de consumir frutas y verduras, están haciendo relación, están llevándolo a un contenido conceptual y el objetivo habla de una acción, ¿no? De incorporar. Entonces, podríamos poner que el contenido que se desprende de ese objetivo es selección de frutas y verduras de todo tipo y color. Efectivamente, como aportaron sus compañeros, responde a un contenido procedimental. Acá como aporte decir que probablemente para que yo llegue a trabajar la selección de frutas y verduras de todo tipo de color, o el otro ejemplo de contenido, preparaciones, por ejemplo, a base de verduras, o preparaciones a base de frutas, que son cosas que en algún momento seguramente lo tenemos que trabajar, porque como dijeron, estamos buscando que lo consuman, que lo coman, que forme parte de la alimentación diaria de esas personas. Hasta llegar a ese momento, que dice importancia de consumir frutas y verduras, probablemente sí es un contenido a trabajar, pero no es el contenido que responde a este objetivo, sino que, e incluso probablemente va a ser una actitud, como dijo la profe Emi, para saber hacer, el saber hacer está asociado al conocimiento. Entonces probablemente tengo que pensar en todas esas cosas al momento de seleccionar esos contenidos que yo voy a trabajar, y seguramente primero voy a tener que trabajar la importancia de la fruta para recién luego trabajar la selección de las frutas y las verduras. Pero para el caso presentado, para el objetivo presentado, el contenido estaba relacionado, como lo había dicho algún compañero, es de tipo procedimental. Y si es de tipo procedimental, se tiene que ver reflejado en la redacción de ese contenido. Y algo que, esto que venimos repitiendo, que del objetivo se desprende, que el objetivo es el que nos va a guiar y nos va a orientar. Ustedes acá vamos viendo cómo a partir de la formulación del objetivo hemos ido desglosando todos estos elementos. Entonces, la interrelación que existe entre los elementos es lo que de alguna manera también nos da esa coherencia, ¿no? Cuando nosotros analizamos, partimos con este objetivo formulado y después yo voy definiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero tienen toda una relación unos con otros, ¿sí? Bien. Hasta acá de alguna manera hemos podido ver cómo los contenidos se han desprendido, se desprenden de los objetivos y cómo los vamos identificando. De alguna manera, lo que les quería decir es que nosotros no trabajamos formulando quizás los objetivos, el contenido actitudinal. No es que muchas veces está implícito en este proceso, ¿no? Yo si logro en este proceso que venimos hablando de enseñanza-aprendizaje, ir incorporando los diferentes conocimientos o procedimientos, de alguna manera es inherente el hecho de que uno pueda adquirir una nueva postura, una nueva actitud frente a las diferentes situaciones. Bien, ¿alguna duda? Bueno, vamos a seguir
con el tercer elemento que se encontraba enunciado y que corresponde a las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje nos permiten dar respuesta a la pregunta del cómo enseñar, ¿sí? Entonces, hemos respondido recién qué como tema, como experiencia de aprendizaje, entonces ahora vamos a definir el cómo lo vamos a hacer. Cuando hablamos de estrategias de enseñanza y aprendizaje, involucra métodos, técnicas y recursos educativos. Nerisi define las estrategias educativas como conjunto de procedimientos didácticos que involucran métodos y técnicas que tienen por objeto alcanzar los objetivos, ¿sí? Entonces, esta modificación que nosotros buscamos de comportamiento, si bien hemos planteado que vamos a trabajar ciertos temas, tengo que poder analizar y planificar el cómo lo voy a hacer. Por lo general, los métodos, ¿no? De alguna manera, nosotros cuando trabajamos en esto, podemos decir que las estrategias más efectivas van a estar relacionadas con la vida diaria del individuo, se van a adaptar a las necesidades, a las capacidades y a las posibilidades de los educandos, y siempre vamos a buscar estrategias que sean participativas, ¿no? De alguna manera, desde educación alimentaria y nutricional siempre se busca trabajar desde la acción, el aprender haciendo. Próxima, gracias. Métodos, vamos a definir los métodos. Antes de definirlos, es importante que podamos entender que los métodos y las técnicas, por lo general, toman diferentes características en función de la teoría de aprendizaje desde la que yo voy a centrar este proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, nosotros partimos desde el constructivismo, de una propuesta constructivista. Entonces vamos a centrarnos en dos aspectos. El primero es en cómo vamos a enseñar y el segundo es en la forma que tiene de aprender la persona a la que yo voy a dedicarle estas acciones o estas actividades. Entonces podemos decir que el método orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje, organiza racionalmente la aplicación de las técnicas y los recursos. Entonces, nosotros tenemos que desde las estrategias de enseñanza y aprendizaje se van a desarrollar a través de los métodos y técnicas, ¿sí? Y que seguramente se van a apoyar en los recursos educativos. Entonces hemos definido que para método hablamos de que nos permite orientar, ¿no? El proceso de enseñanza y aprendizaje, y hablamos de las técnicas, y decimos que de alguna manera, para método, me olvidé decirles que como ejemplo podemos encontrar el taller y la demostración. Cuando hablamos de técnicas de enseñanza, hablamos de herramientas que están utilizadas en función siempre de un tema específico. Yo las selecciono siempre pensando en cuál va a ser el tema a abordar. Y tienen un objetivo concreto y se implementan según los participantes. Entonces, vamos a ver que volvemos a presentar lo mismo, que estimulan la participación. Siempre la selección de técnicas es en función de estimular la participación, y por lo general yo selecciono un método, pero utilizo varias técnicas. Finalmente, para definir los recursos educativos, hablamos de que son instrumentos u objetos que, mediante su manipulación, la observación o la lectura, nos permiten o nos ofrecen la oportunidad de aprender algo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una sesión educativa o una actividad, yo voy a decir que el método podría ser el taller, que las técnicas a utilizar podrían ser el debate, la dramatización, y que el recurso que voy a utilizar podría ser un video, ¿sí? Entonces,
Lo que también tenemos que entender, bueno, de alguna manera esto se va a esbozar seguramente en una actividad, lo vamos a plantear, pero también debemos entender que los recursos educativos presentan una planificación propia, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a abordar más adelante, porque es una parte que nosotros vamos a hacer justamente en este proyecto, ¿sí? La planificación de recursos educativos. Bien. Hasta acá llegamos. Estamos como justos a la hora. Bueno, antes de terminar... Igual esta parte de lo que corresponde a las estrategias educativas o a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, lo hemos tocado en esta oportunidad porque corresponde a un elemento de estos 4 centrales que hablamos dentro de la programación didáctica. Pero como lo dijo la profe Emi y lo pudieron ver en el cronograma que les compartió la profesora Natalia, la parte de estrategias educativas es como un día entero y solamente para hablar de las estrategias educativas, de cuáles son las que utilizamos preponderantemente en educación alimentaria y nutricional, qué diferencias tienen estas técnicas o estos métodos, y qué es lo que pasa también con los recursos educativos, o de qué hablamos cuando hablamos de recursos educativos. Lo que sí tenemos que saber que como estamos haciendo una intervención educativa y estamos hablando de la programación didáctica, siempre entran en juego las formas que nosotros utilizamos para poder trabajar con nuestros destinatarios y poder lograr esos aprendizajes. Acá en respuesta a lo que pregunta Dalma, que si el método está más relacionado con la teoría, digamos, no es con la teoría, sino es como la mirada que tiene uno desde dónde nos paramos para poder enseñar y aprender, ¿no? Porque todas las teorías de aprendizaje tienen sus diferentes características y de alguna manera cuando hablamos, ¿no?, esto de constructivismo, es desde ahí, es el poder analizar justamente el cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Cómo vamos a trabajar a través de los métodos, técnicas y los recursos, y el poder centrarnos en cómo aprende el otro. Que esto ya lo hemos venido hablando desde cuando, por ejemplo, plantear objetivos siempre centrado en el que aprende, el poder trabajar de una manera contextualizada, a eso hace referencia específicamente. Bien, y entendido desde, digamos, desde lo que es una clase o una sesión educativa, por ejemplo, nosotros acá en la clase utilizamos un método expositivo durante toda la clase, un método expositivo, pero utilizamos también técnicas, por ejemplo, el hecho de hacer una pregunta, ¿sí? El hecho de poner un ejemplo para que se pueda debatir, para que ustedes puedan ejemplificar, ¿sí? Son técnicas que uno puede realizar en el método expositivo. Otro método que explicó la profe Emi era el taller. El taller en sí mismo es un método que yo voy a utilizar durante toda la clase y que tiene diferentes momentos, ¿sí? Diferentes etapas y técnicas que se van utilizando en cada una de esas etapas. Entonces, no está directamente relacionado con lo teórico o con lo práctico, ¿sí? Sino que está relacionado con una manera de enseñar, quizás más, ¿no? Así que, como para poder dar un ejemplo frente a esto, ¿no? Y nos queda el último elemento, que es el cuarto elemento de la programación, y va. Se le fue. Estoy teniendo problemitas con los, ¿cómo se llama esto? Con lo que está como vínculo. Para los supersticiosos y para los que no podíamos dejar pasar que hoy es martes 13, 2020, y preguntarnos qué más podría salir mal ya. Nos han pasado tantas cosas, creo que todos de alguna manera venimos
poniendo todo de cada uno, así que bueno, nos pareció gracioso realmente parar y pensar esto, ¿no? Cuántas veces muchas personas no quieren salir, no quieren pasar abajo de la escalera. Digo, nos han pasado tantas que bueno, ¿qué más nos puede pasar ya? Así que a ponerle ánimo, ganas y a seguir adelante, que todavía nos falta un camino. Bien, y y bueno, porque el martes 13 también trae cosas buenas, Sí. vamos a responder a Dayana, que pregunta sobre la evaluación inicial. Esta semana no tienen evaluación inicial porque el tema que seguimos viendo ya lo hemos evaluado la semana pasada, ¿sí?